es porque los podrá tener para liguilla, ¿no, Adal? O sea, yo sé que las Chivas quisieran tener a los 7, a los 8 en la lista definitiva, pero si de pronto 4 se van al Mundial y 4 se quedan, no creo que Milito se moleste de poderlos tener en liguilla. No, él estaría agradecido de contar con ellos, por supuesto. El número mágico, Toño, al día de hoy todavía puede cambiar, pero el número mágico de convocados de Guadalajara, me dicen, está entre 4 y 5, más cerca del 4 que del 5, pero ese podría ser el número mágico. No son pocos, porque los 4 son titulares, entonces está pesado, ¿no? Perfecto, Adal, no me despido. Si yo no te saludo el día de hoy, a ver si mañana ahí tenemos oportunidad de saludar. Me encantaría, Toñito, abrazarte allá en la casa de los diablos. Te mando un fuerte abrazo, Toño. Abrazo, Adal Franco. Y así arrancamos esta edición de Fútbol Picante. Gracias por estar con nosotros. Estaremos platicando de distintos temas, visitaremos diferentes campamentos y escucharemos conferencia de prensa de las Águilas del América, que van a enfrentarse al conjunto de los Tigres, un partido parejo, sobre todo porque los dos no han tenido un buen arranque. Ha hablado el Chiquito Sánchez. Estaremos, por supuesto, ya lo ponía en la mesa Toño Valle, estaremos hablando del duelo entre el Toluca y las Chivas Rayadas de Guadalajara en un escenario que es fantástico, el Nemesio 10. Cada que tengo la dicha de estar ahí, lo disfruto mucho, un estadio muy familiar. Escucharemos, ojo, palabras de Rafael Márquez. Se llevó a cabo un segundo congreso por parte de la Federación Mexicana de Fútbol, en donde habla de la ilusión que le genera tomar las riendas de la selección con la camada de futbolistas jóvenes que vienen ahora sí en un cambio generacional, pero habló de la corrupción que ha existido y existe en el fútbol mexicano. Y han quedado también definidos los enfrentamientos, las llaves, los cruces de los 16avos de final de la UEFA Champions League. No es novedad que el Madrid y el City se van a ver las caras. Le pido un poquito más de imaginación a la UEFA. Alineación de lujo este día en la mesa de Fútbol Picante: Adriana Maldonado, Michel González y Dionisio Estrada. Voy a la mesa a saludar a cada uno de mis compañeros. Dionisio, que es un caballero, es un dandy, va a tener que esperarme parado sin saludarme, porque en mi casa me dijeron primero las damas. Caballero de fines, Canta usted muy bien. Adri, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, un gusto estar con ustedes. ¿Lista para el partido de mañana? Más que lista, yo no creo que tú quieras apostar nada. Creo que va a ser un muy buen duelo, ¿eh? Les apuesto la cabellera a todos. Salió caro ir primero con Adri. Salió caro. Mucho que ganar, poco que perder, ¿no? Johnny, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y sabes qué? Lo vamos a discutir en un momento. Sí. Pero Mohamed se da un tiro en el pie. ¿Por? ¿Con la declaración que hizo? Sí, claro. Ahorita la desarrollamos. Te cuento un secreto. Soy muy fan del mazapán. Que no se vea la marca para que no se conozca, pero soy muy fan del mazapán. Michel, ¿todo bien? Adal Franco, todo ¿Qué onda bien con el AME? Bueno, el América enfrentará al equipo de los Tigres y ya estaremos hablando de las Águilas del América. Habrá que empezarnos a cuestionar un poco también el por qué la selección se va a concentrar o el para qué se va a concentrar desde el 6 de mayo, ¿no? Sí. Le va a quitar seleccionados a equipos como Chivas, que evidentemente serán importantes, y no va a poder trabajar de manera completa. Es cierto. Ese es un tema que habrá que... Es un buen tema. Medida emergente. Es un buen tema que estaremos platicando. Hay que ver de Guadalajara. Creo que quieren hasta uno de los utileros de Chivas para llevarlo a la... ¿En serio? ¿Tanto? Órale. Todo está funcionando. Y creo que también quieren a uno de los porristas de Chivas, ¿no? ¿Sí? Imagínate, estaría para bueno. andar ahí con la... Estaría bueno. con la Mucho selección. tiempo de trabajo, lo Vamos. que hacen en un Adri, año. muéstrame tus zapatos. ¿Traes zapatos de tacón? Porque Traigo zapatos de fuiste tacón. con Sí, tacón por delante. punto uno y... Sí, con Adalito, ¿eh? Vamos a escuchar reacciones de la conferencia de prensa de las Águilas del América. Ha hablado Eric Sánchez, el apodado Chiquito, de cara al compromiso entre Águilas y Tigres. Escuchamos. Yo creo que el equipo sí está consciente y sí somos conscientes que tenemos equipo para competir en las dos, en la liga y en la Conca, ¿no? Entonces, siendo conscientes que, te digo, o sea, cada uno de mis compañeros que le toque estar, sea en liga, sea en Conca o en donde esté, lo va a hacer de la mejor manera porque sabemos la calidad que tiene y eso es lo que no nos preocupa a nosotros. Porque sabemos que también hay un buen grupo, el profe nos tiene bien, entonces creo que para que todo se pueda dar va todo junto, ¿no? Para mí en lo personal creo que sí, el que seamos mexicanos nos hace, o la gente en Europa piensa que no lo valemos, ¿no? Y pues están muy equivocados. Para mí en lo personal creo que si se dan cuenta hay una calidad impresionante en todos los equipos y todos los mexicanos que estamos podrían jugar en cualquier lugar. Entonces, pues sí, para mí en lo personal te digo, sí se me hace pues que nos demeritan tal vez un poco. Bueno, palabras de Eric Sánchez, habla del compromiso, un futbolista que, y ese es otro tema, creo que va perdiendo terreno en esa carrera por estar en la Copa del Mundo.
Ya perdió, creo. Yo pienso ya perdió. Ya perdió, ¿no? Ya Sí, perdió. sí, Lo que sí. pasa es que también de los que echa mano Javier Aguirre, ¿no? O sea, nos convoca, insisto, a veces como para llenar más Está listo, para listo, otra cosa. papá, listo. ¿Les parece? Vamos con León Míralo, hasta bonitos y guapos se y ven. con Oscar Gallardo para que nos cuente novedades de las Águilas y del conjunto de los Tigres. Compañeros, fuerte abrazo a los dos. Arranco contigo, León. ¿Qué novedades con las Águilas? ¿Cómo estás, Adal? Abrazo, gracias, Dionisio. Un saludo también para ti. A ver, con las Águilas, el cuadro titular va a ser muy semejante a lo que presentó André Jardín el viernes pasado contra Puebla. Le gustó mucho, más allá de la goleada, 4 anotaciones más de las que había hecho en las primeras 6 fechas, solo 3. El funcionamiento, Adal, eso es lo que más dejó contento al entrenador de las Águilas. Así que muy semejante con un Luis Ángel Malagón, muy probablemente repita Aarón Mejía por el lado derecho, con Cristian Borja por el izquierdo. Quizá por ahí la duda en la central, si ve ya por completo a Israel Reyes, que tuvo el desgaste a media semana en el partido contra Islandia, pues ahí sería Isra. De lo contrario, podría estar Miguel Vázquez o el mismo Ramón Juárez acompañando a Sebastián Cáceres. Medio campo, quizá por ahí también la duda, si va con Rodrigo Dourado y Eric Sánchez y Rafa Veiga, o si utiliza a Jonathan Dos Santos como doble contención. Por derecha, Isaías Violante, izquierda, Brian Rodríguez, y en el ataque, Henry Martín, el capitán. ¿Qué onda con Cendejas, León? Sí, Adal, a ver, Cendejas ha entrenado jueves y viernes, ayer y hoy, ya con mucha más intensidad en muchos de los ejercicios, al 100% al parejo de sus compañeros. Sin embargo, lo están guardando porque no quiere André Jardine que se le vuelva a desgarrar. Primero tuvo una lesión en el gemelo de la pierna izquierda en la pretemporada y después una lesión en el aductor de la pierna derecha justo después del partido contra Rayados de Monterrey. Entonces con Cende lo están llevando de a poco, quieren que esté al 100%, podría tener minutos mañana, pero no está para jugar el partido completo. Mi querido Lion, ¿dijiste por derecha quién en lugar de Cendejas? ¿Violante otra vez? Ok. Violante. Sí, es que una fuente muy cercana. ¿Qué tan cercana? Muy, Ah, ok. muy cercana. Hace algunos días me dijo que la intención de Giargini era, cuando no estuviera Cendejas, utilizar a Lima por ahí. Entonces no sé si Lima ya está como para arrancar o no, y si lo va a utilizar siempre. Sí, tienes toda la razón. Dentro de las posiciones que jugó en su momento en Fluminense, Lima también fue extremo por el lado derecho. Él hizo más funciones de volante, de 8, de segundo contención, mediocampista mixto, etcétera. Pero sí, una de las intenciones de Jardine es justo ir viendo pues la situación de Cendejas, ¿no? Y cuando no esté Cende, ¿quién juega por ahí? Lo que pasa es que Violante no había jugado del lado derecho en América y lo hizo muy bien contra la franja. Claro. Entonces por ahí apuntaría a repetir. Pero Lima cada vez está construyendo más el físico para arrancar, y en algún momento, si Cendejas no está al 100%, Lima puede jugar ahí. En efecto, tu fuente es correcta, mi querido Diony. Bueno, Oscar Gallardo, ¿qué novedades con los Tigres que parece van a presentar ausencias para este compromiso, cierto? Sí, ¿cómo estás? Dale, fuerte abrazo, amigos de Fútbol Picante. Bueno, hay que recordar que Marco Farfán todavía no está listo, continúa con el tema de su rehabilitación, fue intervenido quirúrgicamente, su última aparición fue aquella final de vuelta ante los Diablos Rojos del Toluca, y Joaquín Pereira tendrá que ver pues el partido desde su casa, porque no podrá ser considerado por la tarjeta roja que vio en el duelo ante los Tuzos. Estará Jesús Angulo junto a Rómulo Suárez en la central, platicamos el 11, Nahuel Guzmán, Chuy Garza, Rómulo Suárez, Vladimir Loroña, César Araujo, Fernando Gorriarán, Juan Bruneta, Diego Lainez, Ángel Correa y Rodrigo el Búfalo Aguirre. Ahora, me cuentan que son 2 modificaciones. Lo de César Araujo regresaría al cuadro titular como una especie de medio de contención clavado, fijo. También Juan Bruneta regresaría a la titularidad con los universitarios para estar por ahí junto a Nando Gorriarán en el medio campo y junto a Araujo. Lo del ataque, Rodrigo el Búfalo Aguirre pinta para que sea el centro delantero este fin de semana. Sin embargo, me cuentan que en la práctica de ayer en el set, Ángel Correa trabajó por momentos como falso 9 y Rodrigo Aguirre con ejercicios como volante por izquierda. Hay que recordar que Ángel Correa principalmente fungió como el centro delantero el torneo anterior que Guido Pizarro llevó a sus Tigres hasta la gran final. Ya tienen a ese centro delantero después de la salida de Nicolás Ibáñez, y pues lo de la defensa que ya comentamos, no va a estar Jesús Angulo con Rómulo Suárez ante la ausencia de Joaquín Pereira ahí en la saga
de los Tigres. Oscar, ¿cómo estás? Te mando un fuerte abrazo. Y a mí me gustaría preguntarte sobre Jesús Garza. Sé que ya reportó después de su actividad con la selección mexicana. ¿Cómo lo ven? Si está en condiciones para tener actividad ante las Águilas del América. Y también cómo está el grupo, porque vienen de 2 derrotas bastante dolorosas. Primero ante Pachuca, después ante Cruz Azul. Entonces también el proyecto es complicado levantarlo después de 2 marcadores así en las últimas jornadas. Sí, ¿cómo estás, Adri? Sí, por supuesto. A ver, Jesús Garza regresa ayer por la tarde a la Sultana del Norte. Ayer en el Interescuadras me cuentan que Vladimir Loroña estuvo como lateral, Osvaldo Rodríguez como el otro lateral. Sin embargo, me cuenta gente cercana al cuerpo técnico que le van a respetar ese lugar a Jesús Garza. Regresó en óptimas condiciones. Hoy realizará el viaje a las 5 de la tarde a la ciudad de Toluca y después ya concentrarán en la capital mexicana. Pero Chuy Garza estará en la defensa de Tigres, Adri, junto a Rómulo Suar, junto a Jesús Angulo y junto a Vladimir Loroña, porque todo parece indicar que Osvaldo Rodríguez irá a la banca después de este último interescuadras que platicamos, al igual que Osiel Herrera, quien también fungió como titular en algunos momentos, recordando que Osiel también estuvo desde inicio en el último partido frente a los Tuzos. Oscar León, gracias por la información, estamos pendientes, saludos. Adal, antes de que nos despidamos, Adelante. Un dato rápido, 20 partidos consecutivos en los últimos que han jugado América Tigres, son 14 victorias de América, 4 empates, solo 2 de Tigres, y son 7 derrotas en fila de los felinos aquí jugando de visita. ¿Qué nos quieres decir con eso, León? Los momios tendrían que favorecer al América. Que si le vas a meter a tu quiniela, pues ya sabes. Ya. Le metas al Toluca y a la América. Ya. La resolvió muy bien, León. Sí. La bajó bien. Abrazo, León, Oscar, ahí estamos. Saludos. Bueno, Michel, los dos flojitos, Sí, los dos en igualdad de circunstancias, sí. Sobre todo en cuanto a puntos se refiere, ¿no? 7º y 8º de la tabla. La diferencia son 2 cosas. La primera es que me parece del América se espera mucho más de lo que ha enseñado, tomando en cuenta a lo que ha mostrado Tigres en este torneo, ¿no? Creo que América ha quedado a deber más en ese sentido, y aunado a lo que decía León, un dato que puede ser importante en la actualidad del torneo, los Tigres han recibido 8 goles, América solamente 3, son demasiados los goles que ha recibido el equipo de los Tigres. Creo que ahí es donde puede encontrar América la diferencia en el partido. La solidez defensiva que tiene América no la ha encontrado Tigres en este torneo. Bueno, decía Oscar lo del Búfalo, Adri. Sí, que está teniendo dudas, ¿no? En el ataque, incluso de poner a 2 puntas sabiendo el rival, y como yo le decía, viene de 2 derrotas complicadas. Primero pierdes ante Pachuca, luego pierdes ante Cruz Azul, pero una jornada previa le habías metido 5 goles a Santos. Ahí está un poquito también las diferencias. ¿Cómo levantas a un grupo después de un resultado abultado, luego 2 jornadas con descalabros ante equipos importantes que están peleando en la parte alta, y ahora es América el sinodal? América que viene motivado después de haberle pegado a Puebla, pero, a ver, fue Puebla. Cayeron en el clásico previo, después le pegan a Puebla. Entonces yo coincido con Mitch, creo que están en igualdad de condiciones, solo un punto de diferencia en la tabla general, y los detalles pueden marcar el rumbo del partido mañana. Ese punto de diferencia es engañoso, ¿no? Porque yo sí soy de los que pienso que en el funcionamiento de 7 jornadas Tigres ha sido más regular. Ha habido partidos que los jugó mejor como para el resultado que se llevó, uno de ellos el de Pumas, sí. Y el otro, pues hasta antes de la expulsión de Joaquín, era completamente dominador sobre Pachuca. Después, Pachuca reacciona bien y termina aprovechando ese hombre que tenía de más en la cancha. Pero a mí me da la impresión que por lo menos ahí Tigres dejó escapar 4 puntos, que hoy estaríamos hablando, en lugar de hablar de 10 unidades, estaríamos hablando de 14 puntos por encima del América. O sea, ¿tú ves mejor a Tigres que a la América? Yo en el funcionamiento de las 7 jornadas lo veo más consistente y parejo, ¿no? El América, pues no sabemos, hay que ir partido a partido. Así como te dio un buen partido su segundo tiempo contra el Olimpia, después nefasto de local contra el Olimpia, después termina venciendo también a Monterrey, dices, ok, vuelve a levantar, cae de nuevo el rendimiento contra Chivas, Chivas lo supera en todo, y después le gana a Puebla. Entonces no sabemos qué América va a hacer el día de mañana. Yo si América lo tengo que ir midiendo partido a partido para ver, pero es una gran posibilidad que si América gana mañana, y ya vimos los antecedentes, pues de que demuestre que efectivamente empieza otra vez a subir y
que empiece a ser consistente. Lo de Violante, creo Michel se lo ganó, porque cuestionaba a Johnny, y con razón, ¿no? Pero viene a dar el mejor partido desde que es futbolista de América. Sí, de acuerdo. Pero ha sido más consistente, de acuerdo a lo que decía Diony, el equipo de Tigres, sobre todo por las expectativas que se tenían previo al torneo de uno y de otro, ¿no? América ha quedado mucho más a deber en ese sentido. Y lo que decían, el tema de los 8 goles. Yo recuerdo que en torneos anteriores era... La fortaleza. Sí, y era América, no sé... Ahí influye lo de Joaquín, que decías. Era América la primera defensiva, la segunda, y ahí estaba Tigres, o primero, segundo, tercero, ¿no? Ya después se metió Toluca, sobre todo con el bicampeonato, también hace una de las mejores defensas del torneo. Pero, efectivamente, ¿no? Lo de Joaquín, creo que es una baja considerable. Claro. Ahora, En ese caso de Violante, ¿no pasará lo mismo que con Juárez en América? ¿Qué? Pues no, pero hay... no puedes quitar a Cendejas, no es la misma No. situación. Bueno, ahorita pero si porque Cendejas no está Cendejas, pero porque lo están cuidando. Ya también León dijo, si ya está entrenando al parejo del grupo, ya es decisión del cuerpo técnico llevarlo paulatinamente. Si mañana puesta de titular por Violante, seguramente en el transcurso del compromiso le va a dar minutos a Cendejas. que merece repetir Violante. Pero a ver, Violante tuvo un buen partido por derecha Pues, la última vez. Sí. Pero es el más reciente, respétale repetir. Sí, no, Sí, pero no es lo mismo Puebla a Tigres. Pero Y yo- un jugador que no ha sido tan regular, también hay que decirlo. Yo lo que te digo es de que también no es la primera vez que juega por derecha, ya había jugado en otros partidos, tanto de arranque como después como suplente. Sí. Y no había gravitado, entendiendo... Gravitado, me gustó el término. Entendiendo que es Puebla. Es Puebla. ¿Qué tantas ganas de pelucear al pueblo? Sí, hermano. Igual tiene que jugar Ahora, contra todos. Da igual. No, bueno, porque no estamos hablando de que sea Cruz Azul o que sea Toluca. No, en eso tienen razón. Pero ya ha perdido con Ahora, el Puebla. tema de los refuerzos Sí. recién llegados. Yo ambos digo por la equipos. cuestión individual, donde Violante pueda destacar en el mano a mano Ya. contra quien vaya por esa zona, ¿no? Y lo de Veiga creo que puede ser interesante, debe empezar ya a dar resultados. Se debe empezar a ver Olvídate más. del periodo de adaptación y demás. América necesita que empiece a rendir mucho más de lo que lo ha hecho en los escasos minutos que ha tenido. Y del otro lado, cuidado con la ley del ex, ¿no? Sí. Yo entiendo el tema de la Pantera y que puedan existir dudas, pero si hay un partido que seguramente quiere Le jugar traes y ganas. demostrar, es este frente al equipo del América, ¿no? Porque Ahí está Nico Ibáñez contra Tigres. Contra sí, Tigres, sí, pero además en el América quedó, sobre todo en esta última parte con Henry lastimado, creo que sí quedó a deber un poco, ¿no? Pero creo que Rodrigo ahí no aplicaría tanto la ley del ex. Ah, No quedó tan mala su relación como si fuera Bueno, pero si es el equipo del que viene, no se consolidó. No porque haya quedado mal, ¿eh? No, digo, es que con Nico Ibáñez A lo fue mejor la quedó muy y situación aunque bien. haya diferente, sido ¿no? campeón con América, sí me Sí, lo sí. tiene que celebrar. Ahora, uno. La otra decía León. No, Oscar Gallardo, de quiénes podrían ir en el medio campo de Tigres, ¿no? El tema de Bruneta, el tema de Gorriarán. Y del otro lado decía León, el si va Jonah o si va ¿cómo se llama? Chiquito Sánchez, ¿no? Porque el otro sería Dourado y Veiga. O sea, a mí me da la impresión que si te van a meter a dos jugadores como es Gorriarán y Bruneta, yo sí iría entonces con Chiquito Sánchez y con Dourado, para tener un poquito más de velocidad en el medio campo. Si se meten los dos, Dourado y Jonathan, puedes tener a lo mejor más fierro ahí, ¿no? Más marca, pero los otros dos jugadores son más veloces que los otros dos. Y por ahí se pudiera perder. Pero es que la conexión que estos dos ya tienen en el medio campo le ha funcionado también a Yo Jardín. soy de los que piensa, Adri, que si ya estaba encontrando la fórmula. yo del también creo que la 4-2-3-1 dupla con de Jonah, Dourado y Veiga delante de ellos, pues, que le dé más horas Yo vuelo a ese sí. mismo. Aparte del torneo que está teniendo Jonah, me parece Sí, muy muy bueno, bueno. sí. Además de lo de Dourado, se han conectado muy bien. Pero en el último partido, ¿cómo arrancó? Si no mal recuerdo, fue Chiquito, Sí, con Chiquito. Dourado y Veiga. Veiga, sí. Entonces, a lo mejor la idea esta también es de Jardini. A Jonathan, tenerlo quizás como alguien que le permita cerrar partidos en caso de ir ganando. Un cerrador. Claro, porque, a ver, me da la impresión Va a depender que... mucho de cómo ande Veiga en ese sentido, ¿no? También, pero yo lo que digo es, no se está manejando hasta la posibilidad de que la América, dicen por ahí, en informaciones, en redes, Dice, de traer... dice. No, sí, porque es lo que yo leí. ¿Fuentes cercanas? No, Hay esa muchas fuentes, ¿eh? esa sí no es cercana. No, de la posibilidad de que está sondeando a Luis Chávez para ocupar el lugar de Jonathan Dos Santos. Lo leí también. Bueno, entonces, a lo que voy sé es, qué tan cierto sea. quizá en Jonathan Dos Santos se está pensando en
Un jugador de 45, 50, 60 minutos. Diles a tus fuentes que mejor les quiten a Marcel Ruiz al Toluca. Ahora, Uy, lo veo complicado. lo que sí, en la América nada es estadística que daba complicado. León del dominio que ha tenido América sobre Tigres, para mí, Es brava. es brava, y lo único que hace, Adri, no sé si se Calentar vaya... más los No, motores del partido. matar la payasada que algunos inventaron de que esto era un clásico. Ah, Esto no sí. es un clásico, perdón. Pues no. No lo es. Aquí en esta Y mesa. ese dominio de ¿Alguien lo ha América dicho en esta sobre mesa? No. Solo Adal. No, pero igual yo leí en redes, como dice. Ah, sí. Te ¿A quería. quién leíste? ¿A quién leíste? Voy a hacer más ¿A quién leíste? selectivo. O sea, por una final navideña podemos decir Bueno, no que ya fue es una un final clásico. navideña, sí fueron varios las ocasiones en las que se enfrentaron, es una realidad, pero de ahí a llevarlo hacia un clásico cuando hay un dominio tan abrumador de América. Yo puedo entender que hay una rivalidad, pero llevarlo a tema de clásico, ahí comparto contigo. Digo, más, ni siempre que siquiera hay un lo choque de dos equipos importantes en el fútbol mexicano llama la atención, pero de ahí a llegar a la línea de clásicos... Pero sí no creo lo que podemos es comparar ni distante. siquiera con el Tigres Rayados, ¿no? No, Está muy lejos de eso, o sea, muy lejos. rápido su pronóstico para ir a la pausa. Pioni, Gana América. Michelle. América. Sí, Adri. creo que gana América también. Tu empate, ¿no? No, creo que también gana la América. ¿Ah, sí? ¿En serio? Ay, mira. No te escuché muy convencido. Ya muy obligado para no ir en contra de la mesa. Sí. Es que ¿Sabes la qué? Solo porque recomendación me de está voy a cambiar mi pronóstico. ¿Sí? ¿Empate? La victoria de Tigres. Ya dijo. Hacemos pausa. Cuando regresemos, el Chiverío, el líder, se mete en el Nemesio 10 para enfrentar al bicampeón. Venimos. Club para ser grandes, Toluca lo tiene. El éxito viene acompañado de la inversión, que fue un acuerdo que se hizo en federación, apoyar a la selección, está defendiendo su proyecto y de la misma manera al final dice, y si estuviera yo como técnico de la selección, pues defendería el mío, ¿no? Sigo creyendo que el principal problema nuestro es la formación de los jugadores, la calidad de los formadores, también en la edad en la que empiezan a competir. El número de extranjeros está más alineado a un producto más atractivo, de mayor calidad a nivel liga, pero la opción de poder jugar en los clubes, una mayor opción con mayores mexicanos, sí beneficia directamente a la selección. Pero al final es una liga de 18, hay que tener balance en ciertas decisiones y entender por qué unas, por qué otras. A Gaby Milito lo conocemos muy bien, iba a venir con nosotros antes de que viniera Renato Paiva. Y es un técnico espectacular, está pasando por un buen momento y creo que Chivas esté bien, le hace bien al fútbol mexicano. La directiva del Toluca estuvo la noche de anoche en fútbol picante, el señor Zuniaga, el señor San Román. Lo que destaco es la bombita que soltó Santiago, que Alexis Vega está listo. Sí. Dijo, si decide utilizarlo Mohamed, podría tener minutos. Pero ya hay ante las respuesta Chivas a Rayadas esa de- bombita, Ah, Adal caray, Franco. ya hay respuesta. Hay respuesta. Pues vamos con Diego Ibey, entonces para que nos cuente novedades del Chiverío. Diego, fuerte abrazo. Si Alexis va a ir con Toluca, ya me sentí yo Eugenio Derbez. ¿Romo va a ir con las Chivas? En la ciudad donde no se avientan bombitas, sino palomas. Saludos a todos en la mesa, sí, escuchando el programa por ahí. Adri, yo creo que no le va a gustar esta noticia previo a la apuesta que me sumo contigo. Si quieres, la apostamos en contra de Toluca. Noticia de último momento que nos adelantan previo a que el equipo parta al Aeropuerto Internacional de Guadalajara es que Luis Romo regresará a la convocatoria. Ha entrenado con el resto del plantel en los últimos 3 días y por lo tanto será elegible. Lo que no nos logran confirmar, no quieren mencionar, es que si va de titular, evidentemente por las situaciones que vaya de menos a más en cuanto a minutos, pero aparecerá en los convocados de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Pero entonces esta semana Romo ya estuvo entrenando al parejo de sus compañeros. Ya en su tercera semana de recuperación se integró junto al resto del plantel. Pues son muy buenas noticias, sobre todo después de que Javier Aguirre daba un plazo, dijo hasta de 6 semanas, que creo que fue. Bueno, esta es buena noticia tanto para Chivas y para Toluca, tanto para la selección mexicana, todos. porque vas a recuperar primero a Luis Romo y también vas a recuperar a Alexis Vega. Y si mañana ya al menos aparecen en la convocatoria, quiere decir que al menos ya tienen el alta médica, ¿no? Ya estarán elegibles. Por lo menos para un segundo tiempo, unos minutos, 30. Sí, empezar a agarrar otra vez Ahora, el ritmo de juego. a los dos hay que llevarlos con una calma. Seguramente ya lo abordaremos más, pero creo que es mucho mejor noticia para Chivas tener a Luis Romo que para el Toluca tener a Alexis Vega, ¿no? Por lo que significa en el terreno de juego, ¿no? Ya está. No, claro que es muy No, buena bueno, la en de- Toluca, la de teniendo Alexis la Vega baja de también. Liño, les funciona mucho que regrese Alexis Vega. Diego, ¿y qué onda con el Cotorro que salió ahí con molestias en el tobillo en el partido anterior?
Al 100%, sin alarma, Adal. Inclusive desde el lunes estamos ya confirmando la situación. Se había entrenado por separado ya con el grupo, y no solamente las molestias musculares fueron durante el cotejo ante Cruz Azul a la perfección. Hay que recordar que en el torneo anterior también Brian González había tenido molestias musculares precisamente en el mismo inmueble, sin embargo no pasó a más. Lo que nos comentan también en el interior del club es que su aspecto físico es importante, el Cotorro, entonces ha evitado caer en molestias musculares. Sí, de acuerdo. Está fuerte. ¿Tienes idea del 11 que podría mandar Milito? Te lo pregunto por el tema de los seleccionados, sobre todo. Prácticamente, Ada, lo que nos confirman es que los toma en cuenta a los 7 seleccionados. Va a repetir alineación. La incógnita está en el medio campo entre Rubén El Oso González o Brian Gutiérrez, que les ha gustado su desempeño que mostró en el combinado tricolor, pero él planea utilizar la base con la que ha dado resultados y lo mantiene como líder general. Lo único que sí los mantiene en alerta es el caso de Richie Ledesma, quien ya suma 4 tarjetas amarillas. Por lo tanto, si ve la quinta, se perdería el siguiente cotejo, el clásico tapatío. Richie, que me dicen está muy, pero muy cerca de esa lista final para estar en la Copa del Mundo. Gracias, Diego, te mandamos un abrazo y estamos pendientes. Saludos. ¿Richie Ledesma? Sí. Saludos. ¿Te acuerdas que Javier Aguirre Levantó fuerte la mano, ¿eh? Sí. ¿Te acuerdas que Javier Aguirre habló de 2 futbolistas? Estos partidos moleros para eso han servido. No, eso era. Creo Y que, aparte lo ha dejado en claro. Hay algunos que por antaño tienen que estar, pero otros que por los momentos tienen que estar. Y aparte, ¿sabes qué me gustó mucho, Adri? Que en una conferencia, en el Chacaleo, en las entrevistas a Richie le preguntaron, oye, que no querías, y que dije, Javier sabe que yo siempre quise ir con la selección mexicana. Entonces, qué bueno que lo podemos decir que en esa lista entraría Reyes. ¿Sí? ¿Y Richie? ¿Richie? seguro. ¿Jorge Sánchez no? No. Por más que, como ya Aguirre dice, como está en Europa. Como ves, fue al Atlético. Sí, sí, ayer jugó 90 minutos en la Europa League. Mira, su equipo aún así que... Es que no solo es jugar. Por eso, saber jugar. ¡Epa! Ahí está. Pero por eso hay que tener cuidado con las palabras. No, los últimos 2 partidos de la selección mexicana le han servido a Javier Aguirre pero para hay que eso, tener ¿no? cuidado con las El palabras. anterior. ¿Y a qué me refiero? Porque cuando dice Adri, es que hay que saber jugar, ¿alguien tiene duda que Obed Vargas sepa jugar? No. Nadie, ¿verdad? ¿Pero qué dijo Aguirre? Que no estaba. No, que si estaba en el Seattle, no lo comentaba. Pero ahora tenía que verlo. Ahora sí, entonces por eso te digo, entiendo la parte que dices tú, Adri, pero pues por eso hay que tener cuidado con las palabras. A lo mejor Jorge Sánchez no lo convence, su estilo, su forma, lo que hace. Pero es que también como Richie está pujando, pero está pujando Richie también en la actividad que ha tenido. También, estaba de goleador. En la actividad que está teniendo con la selección mexicana sí te pone a dudar. Pero no creo que Javier Aguirre se deje llevar por el hecho de que un futbolista esté o no en el fútbol europeo. Sí, él lo dijo. Lo dijo. Es que la No, cosa es pero que lo dijo. Al final en la decisión yo creo que va a influir mucho más el momento actual. El penúltimo partido, yo creo que lo de Richie y Ledesma fue suficiente para confirmar que Javier Aguirre puede contar con él. Y frente a Islandia, lo de la Hormiga González, ¿no? Si alguien tenía alguna duda en ese sentido, por cómo ha arrancado el torneo y por lo que mostró. De Islandia lo tomo con parámetros para cualquier jugador. No, bueno, van a decir lo mismo. Es Islandia, es el Puebla, es... No, para cualquier jugador lo tomo. O sea, llámese de América o de Cruz Azul que haya entrado, o de Chivas, o de Toluca. Porque la verdad, ya lo decimos, cuando tienes 3 veces y medio sin tener un partido oficial, ni siquiera sabemos si están en temporada. Volvamos al juego. Cualquiera luce ahí. Volvamos al Toluca Chivas, por favor. Volvamos para conectar lo de Toluca Chivas. Al Guadalajara creo que más allá de lo que le puede afectar no trabajar con el equipo completo, no trabajar con los jugadores que habitualmente tienes, le sirvió esta fecha con la selección mexicana porque tenía 7 futbolistas del Guadalajara trabajando en conjunto. Por eso Milito no va a tener ninguna duda y va a utilizar. Y los 7 tuvieron minutos, ¿eh? Sí, sí. Arrancaron 6 y el que no tuvo minutos, Campillo, como contención. Correcto. No como Entonces, yo creo que eso le sirvió a Milito para que también durante esta semana sus futbolistas estuvieran trabajando de alguna manera. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Fíjate, y ojo, no es pretexto. De verdad no es pretexto porque le pasa a todos. Le pasa al mismo Toluca. Porque ahí Mohamed, creo yo, tiene razón. Pero me gusta el silencio de Guadalajara. Son 7 titulares. Está bien, pero trabajaron juntos. Sí, pero después de tu primera derrota contra Cruz Azul, jugaste bien, pero perdiste. Y luego vas a enfrentarte al bicampeón. Es una lástima que no tengas la semana completa para trabajar y encarar un partido. Ahí lleva la de perder Mohamed y de esa queja.
Pero ¿qué equipos hoy tienen Por compromiso? lo que dices tú, unos son 7 y los otros son 3. Escuchábamos en el pase, en el pase a Toño, no, pero es que sube Alexis, sube el niño, pero bueno, con todo sin Alexis, sin el niño, Toluca siguió ganando. Pero para trabajar en la semana, 7 contra 3, pero a ver, ahí pierde Mohamed. Diony, hoy en día, ¿qué equipos? Me voy a decir, entiendo, hay 18, todos están comprometidos y todo, pero si hay equipos que te pueden dar el mejor ejemplo de compromiso y entrega son Toluca y Chivas. Y hablo desde directiva, cuerpo técnico, jugadores y esa conexión que hay. Evidentemente les motiva a ir a selección mexicana, pero tienen las mismas ganas de regresar y seguir demostrando en sus clubes. Yo creo que mañana ese va a ser el duelo interesante porque son los dos equipos que más convocatoria tuvieron para selección mexicana en este partido ante Islandia y que los dos van a llegar en igualdad de condiciones, sean 7, sean 3, pero los dos van a dar un gran partido mañana. Qué buena similitud hiciste, no lo había pensado, Adri. A nivel directivas, lo que hoy están haciendo Santiago San Román junto con Francisco Zuinaga y del otro lado Javier Mier con Alex Manso, o sea, dos binomios que están trabajando muy bien. Bueno, pero tampoco directivos mexicanos, muy diferentes. Pero tampoco No, yo no te hablo de la conexión y el compromiso que hay. Pero tampoco podemos decir que Cruz Azul no hay compromiso, o que en América no hay compromiso. Lo aclaré, hay 18 equipos, sí, pero acá América acaba de despedir a la gestión deportiva que han tenido Chivas. Pero estamos hablando de equipos que, en el caso de Toluca y América, han ganado 5 títulos en los últimos 2 años y medio. Sí, pero Chivas viene de varios meses de un trabajo. En lo de hoy, todavía América no le puedes quitar esa seriedad, ni tampoco se la puedes quitar a Tigres. Hay 18, pero hoy veo que también estos dos equipos destacan. O a Cruz Azul. A ver, si Cruz Azul gana mañana y Toluca termine venciendo a Chivas, sobre todo porque Cruz Azul será líder. ¿Y qué vamos a decir? Estos binomios en su momento llegaron a Toluca y Chivas, como estaban, ¿no? Justo, es a lo que voy. Está la reestructura y la comunión en todas las partes. Tampoco es que haya otros equipos que no lo hayan hecho también de manera destacada, como el mismo América. Nadie está diciendo. No. Aclaré, hoy hay dos que se está viendo. Ya veremos mañana. Vamos a hablar de algo mucho más profundo que un campeonato, mucho más complejo que una buena racha y mucho más interesante que una simple discusión sobre si Toluca ya es el equipo más grande del fútbol mexicano después de América y Chivas. Hoy vamos a hablar del modelo Toluca, porque lo que está pasando con este club no es casualidad, no es suerte, no es una generación espontánea que apareció de la nada. Es el resultado de decisiones incómodas, de apuestas arriesgadas, de una estructura clara y, sobre todo, de una obsesión por ganar que durante años parecía una carga y hoy se convirtió en identidad. Toluca pasó de ser un equipo contendiente a ser un equipo campeón, y esa diferencia es gigantesca. Hay muchos clubes en México que compiten, que llegan a semifinales, que invierten, que fichan nombres importantes, pero muy pocos logran dar el salto mental que convierte una final perdida en una final ganada. Y ese salto no se explica solo con fichajes, no se explica solo con presupuesto, se explica con estructura, con cultura interna y con coherencia en las decisiones. Primero hay que entender el contexto. Toluca llevaba años con una presión enorme por volver a levantar un título. La historia pesa. La época de Cardoso, de Vicente Sánchez, de Sina dejó una olla muy fuerte. Y cuando tienes ese pasado glorioso, cualquier proyecto posterior vive comparado con él. Llegaron entrenadores con inversión detrás, llegaron planteles competitivos. Hubo finales, hubo eliminaciones dolorosas, hubo decisiones cuestionadas. Y en ese proceso hubo algo clave, no perder la brújula. Porque es muy fácil, cuando un proyecto no da resultados inmediatos, romper todo y empezar desde cero. Toluca no hizo eso. Ajustó. Cambió piezas, pero mantuvo una idea base, competir siempre por lo más alto. Y eso es lo que marca la diferencia entre un club estructurado y un club reactivo. La decisión de cambiar de técnico en el momento justo fue un punto de inflexión. No porque el anterior fuera malo, sino porque el equipo necesitaba otra energía, otro perfil, otra personalidad para cruzar la línea fina entre competir y ganar. Ahí entra Antonio Mohamed, un técnico que entiende que el fútbol está lleno de detalles, que sabe jugar finales, que no se asusta ante la presión, que no se desordena cuando el entorno exige resultados inmediatos. Y aquí viene algo muy interesante, la relación entre dirección deportiva y cuerpo técnico. En muchos clubes, el director deportivo ficha y el entrenador se adapta. En otros, el entrenador exige y la directiva obedece. En Toluca parece haber una sinergia real. Las decisiones como ir por Alexis Vega, como apostar por Paulino, como reforzar posiciones específicas antes de que explotaran los problemas, no fueron impulsivas, fueron estratégicas, fueron preventivas ante el desgaste del discurso, preventivas ante la observación constante
constante de los rivales. Preventivas ante el hecho de que cuando eres campeón, todos te estudian más, todos te quieren ganar más, todos analizan tus debilidades con mayor detalle. Y hay otro punto clave, la base mexicana sólida. En un fútbol mexicano que muchas veces se inclina por el extranjero inmediato, Toluca ha construido una columna vertebral con jugadores nacionales fuertes. Eso no significa cerrar la puerta al extranjero. Significa elegirlo con lupa. Significa que el extranjero llegue a marcar diferencia real, no ocupar cupo. Ese equilibrio entre mexicanos consolidados y extranjeros decisivos es una de las razones del éxito reciente. Porque cuando el grupo es sano, cuando la competencia interna es real pero no destructiva, cuando hay liderazgo dentro del vestidor, el rendimiento colectivo se potencia. Pero más allá del primer equipo, hay algo que merece aplauso y análisis profundo, la inversión en fuerzas básicas. Toluca no quiere cumplir con un requisito reglamentario. Quiere formar, quiere generar identidad, quiere que el proyecto sea sostenible. Y ahí está la diferencia entre un equipo que gana un título aislado y uno que aspira a una generación dorada. Ahora, vamos al tema incómodo. Liga MX Federación. Ascenso y descenso. Extranjeros. Calendario saturado, Leagues Cup, concentraciones largas de selección. Todo eso impacta directamente en el rendimiento de los clubes. Y aquí aparece una postura interesante, no todo es blanco-negro. No todo se resuelve simplemente regresando el ascenso. No todo se arregla bajando el número de extranjeros. El problema de fondo, según la visión expuesta, está en la formación. Si en la categoría sub-19 no se está formando con nivel internacional, lo demás es parche. Puedes tener ascenso, puedes tener descenso, puedes limitar extranjeros, pero si la base no compite a nivel global, el salto nunca llega. Y aquí se conecta con otro debate, el mercado interno. En México, un club puede pagar cifras altísimas por un jugador nacional, incluso superiores a ofertas europeas. Eso distorsiona el mercado. Pero también aparece una declaración potente, estar dispuestos a dejar dinero en la mesa para que un jugador cumpla su sueño europeo. Eso cambia el discurso. Eso habla de visión a largo plazo. Porque un jugador que triunfa en Europa eleva el prestigio del club que lo formó. Otro tema fascinante es la relación liga-federación. ¿Deben ir en paralelo sus intereses? La respuesta no es simple. Hay puntos donde coinciden y otros donde chocan. La selección necesita preparación. Los clubes necesitan calendario justo. La liga es negocio. La selección es identidad nacional. Encontrar el balance es el reto más complejo del fútbol mexicano moderno. Y mientras todo eso ocurre, Toluca compite por el tricampeonato y por la CONCACAF Champions Cup. Aquí surge otra pregunta, ¿qué motiva más? ¿Igualar al América con un tricampeonato o superar a Chivas en títulos históricos? La respuesta inteligente fue enfocarse en el propio proyecto. Porque cuando te obsesionas con el rival, pierdes identidad. Cuando te enfocas en tu crecimiento, las consecuencias llegan solas. Toluca entendió que el éxito no es solo ganar finales, es generar experiencia de estadio, es conectar con la afición, es expandir convocatoria nacional, es construir marca. Porque el fútbol moderno es competencia deportiva y también competencia de percepción. Y aquí hay algo fundamental, el reconocimiento nacional. Toluca pasó de ser respetado a ser reconocido. Y esa diferencia es enorme. El respeto es obligación. El reconocimiento es mérito. Pero cuidado, el fútbol es cruel. La memoria es corta. Si Toluca queda eliminado en semifinales, el discurso cambia. Por eso la mesura es clave. La humildad repetida por Mohamed no es cliché, es protección. Es recordatorio de que el éxito sostenido requiere disciplina constante. Ahora, pensemos en lo que viene. CONCACAF representa vitrina internacional, representa dinero, representa exposición global, pero también representa desgaste. El calendario es apretado. Las concentraciones de selección afectan. Los jugadores se cansan. Y aquí vuelve el debate de Mohamed, ¿hasta qué punto la federación protege a los clubes? ¿Hasta qué punto los clubes deben sacrificar por la selección? La respuesta honesta es que ambos se necesitan, pero el equilibrio todavía está en construcción. Si analizamos fríamente, Toluca hoy tiene estructura, tiene liderazgo, tiene inversión, tiene dirección clara y tiene hambre. Esa combinación no es común, pero sostenerla es el verdadero desafío, porque ganar una vez es difícil, repetir es más difícil, mantener una época es casi imposible sin reinvención constante. El gran reto será no enamorarse del éxito actual, no pensar que la fórmula ya está completa, no dejar de invertir en fuerzas básicas, no abandonar la búsqueda de talento, no relajarse ante la comodidad del prestigio, porque en el fútbol mexicano la competencia es volátil. Hoy estás arriba, mañana puedes estar reconstruyendo. Toluca tiene la oportunidad de consolidarse como proyecto modelo, pero para eso necesita seguir tomando decisiones incómodas cuando sea necesario. Seguir siendo valiente, seguir anticipándose. En conclusión, lo que estamos viendo no es solo un Toluca campeón.
Es un Toluca estructurado. Es un Toluca con dirección. Es un Toluca que entendió que el éxito deportivo es consecuencia de una cultura interna fuerte. Y si esta cultura se mantiene, si la inversión continúa, si la formación se fortalece, si la visión de largo plazo no se pierde, entonces sí podremos hablar no solo de un tricampeonato de superar a Chivas, sino de una nueva era. Una era donde Toluca no compite para recordar el pasado, sino para construir un futuro propio. Y eso, en el fútbol mexicano actual, ya es una declaración poderosa. Y si continuamos profundizando en esta idea de era, hay que entender que las épocas no se decretan, se construyen con repetición, con coherencia y con capacidad de adaptación, porque el fútbol mexicano cambia rápido. Hoy Toluca parece sólido, dominante, estructurado, pero mañana los rivales ajustan, invierten, copian modelos, estudian tus movimientos y buscan tus puntos débiles. Ahí es donde verdaderamente se prueba si un proyecto es circunstancial o estructural. Hay algo que distingue a los equipos que trascienden en el tiempo, la capacidad de reinventarse sin perder. Identidad. Toluca hoy tiene una identidad clara. Es un equipo competitivo, intenso, tácticamente flexible, con liderazgo en el vestidor y con dirección firme en oficinas, pero esa identidad deberá evolucionar, porque el tricampeonato, si llega, no será el final del camino, será el inicio de una nueva exigencia. Cuando un club se convierte en referencia, el margen de error se reduce. Ya no basta con clasificar, ya no basta con competir, ahora se exige dominar, y dominar implica sostener nivel incluso cuando el desgaste físico y emocional es mayor. Implica manejar vestidores con jugadores que reciben ofertas, implica mantener motivación cuando ya probaste el éxito. Aquí aparece otro punto clave, la gestión del hambre competitiva. El discurso de ya nos gustó ganar y queremos más suena bien, pero sostenerlo en la práctica es complejo, porque el ser humano tiende a relajarse después de alcanzar metas importantes. Por eso el liderazgo interno es fundamental, no solo el del técnico, sino el de los referentes dentro del grupo. La figura del dueño y del consejo también es determinante. En muchos clubes mexicanos, los proyectos cambian según el estado de ánimo o la presión externa. Toluca parece tener estabilidad institucional, y esa estabilidad permite tomar decisiones estratégicas sin caer en el pánico mediático. Ahora bien, si analizamos el contexto más amplio del fútbol mexicano, la discusión sobre el modelo de competencia sigue abierta. Ascenso y descenso, límite de extranjeros, exportación de talento, calendarización internacional, relación con MLS. Todo eso forma parte del ecosistema en el que Toluca compite. Y aunque un club pueda hacer bien su trabajo interno, siempre estará condicionado por el entorno estructural. La Leagues Cup, por ejemplo, ha generado debate. El parón del torneo local, el desgaste por viajes, la adaptación a otro ritmo competitivo. Algunos la ven como oportunidad comercial, otros como obstáculo deportivo. Lo mismo ocurre con la concentración extendida de la selección nacional. Para los clubes representa pérdida de piezas clave en momentos decisivos. Para la federación es preparación estratégica. Toluca, al menos públicamente, mantiene postura equilibrada. Apoya a la selección, pero reconoce el impacto. Esa diplomacia es parte del juego político del fútbol mexicano, porque aquí no se trata solo de ganar partidos, se trata de influir en decisiones de liga y federación. Volviendo al terreno deportivo, el plantel actual tiene profundidad, pero la profundidad debe sostener calidad. No basta con tener 2 jugadores por posición, deben estar listos para rendir al mismo nivel. Y ahí entra la planeación preventiva que mencionaron, fichar antes de que el problema explote, anticiparse a posibles convocatorias o lesiones. Ese tipo de previsión es la diferencia entre improvisar y planificar. Y la planificación es una de las claves del éxito reciente. También es interesante el enfoque hacia fuerzas básicas, no como discurso decorativo, sino como inversión real, porque formar jugadores propios reduce dependencia del mercado interno inflado y del extranjero caro. Además, genera identidad con la afición. Un canterano consolidado conecta emocionalmente más que cualquier fichaje rimbombante. La pregunta es si ese proyecto de cantera podrá sostenerse cuando la presión de ganar sea permanente. Porque muchas veces el joven pierde espacio cuando el objetivo inmediato es el título. Mantener equilibrio entre competir hoy y construir mañana es uno de los mayores retos de cualquier club grande. Otro aspecto que merece análisis es la expansión de convocatoria nacional. Toluca históricamente ha sido fuerte localmente, pero competir por audiencia nacional requiere estrategia de marca, presencia mediática y conexión emocional más allá del Estado de México. Eso también forma parte del crecimiento estructural. En el plano táctico, la versatilidad del equipo es un punto fuerte. Línea de 4, línea de 3, posesión o contragolpe, según el rival. Esa flexibilidad permite adaptarse a diferentes contextos, pero también exige inteligencia colectiva y entrenamiento constante. Un sistema flexible mal ejecutado se convierte en desorden. El reto internacional será otro examen. CONCACAF no es solo un torneo más.
Es acceso mundial de clubes, es exposición global, es comparación directa con MLS. Ganar ahí eleva prestigio. Perder genera cuestionamientos inmediatos. Y aquí entra el factor mental. Toluca ya vivió golpes duros en torneos internacionales recientes. Esa memoria puede convertirse en motivación o en presión adicional. Dependerá de cómo se gestione internamente. En cuanto al mercado de jugadores, la declaración de dejar dinero en la mesa para apoyar el sueño europeo de un joven es poderosa, porque rompe la narrativa de que los clubes mexicanos bloquean salidas. Si eso se mantiene coherente en el tiempo, Toluca podría convertirse en puente real hacia Europa. Y eso atrae talento joven, pero hay que ser realistas. El mercado mexicano es competitivo y económicamente fuerte. Las ofertas internas seguirán siendo tentadoras. Mantener coherencia entre discurso y acción será clave. En el fondo, todo se resume en cultura. Cultura de trabajo, cultura de planificación, cultura de exigencia, cultura de humildad después del éxito. Sin cultura, el proyecto se diluye. Toluca hoy tiene resultados que respaldan su modelo. Pero el verdadero reconocimiento llegará si logra sostenerlos en el tiempo. Porque en el fútbol mexicano, la inercia puede cambiar rápido. América, Monterrey, Tigres, Cruz Azul, Chivas. Todos tienen capacidad de reacción. La diferencia estará en quien logre mantener coherencia cuando el entorno se vuelva adverso. En síntesis, lo que estamos presenciando es la consolidación de un proyecto que combina inversión inteligente, liderazgo institucional, dirección deportiva alineada con cuerpo técnico y una apuesta real por formación. No es perfecto, no está exento de riesgos, pero es coherente. Y en un entorno donde muchas veces reina la improvisación, la coherencia ya es una ventaja competitiva enorme. Del tiempo dirá si Toluca convierte este momento en época. Pero hoy, lo que está construyendo tiene fundamentos sólidos. Y cuando un club construye sobre fundamentos y no sobre impulsos, las probabilidades de trascender aumentan considerablemente. El balón se gira rodando. Las críticas aparecerán. Las derrotas eventualmente llegarán. Lo importante será cómo responda la estructura ante esos momentos. Porque las épocas no se definen solo por títulos, se definen por capacidad de resistir crisis y salir fortalecidos. Y ahí, en esa resiliencia futura, estará la verdadera prueba del modelo Toluca. Y precisamente ahí es donde se vuelve todavía más interesante el análisis. Porque cuando un club empieza a hablar de modelo, de estructura, de cultura, automáticamente se eleva el estándar con el que será juzgado. Ya no basta con ganar. Ahora hay que ganar bien, sostener el nivel, proyectar talento, influir en la liga, competir internacionalmente y además mantener estabilidad institucional. Ese es el peso de convertirse en referencia. Hay una frase que suele repetirse en el fútbol: lo difícil no es llegar, lo difícil es mantenerse. Toluca ya llegó otra vez a la cima. Ahora empieza el verdadero desafío, porque cuando eres campeón, cada rival te juega como final. Cada estadio te recibe con máxima intensidad. Cada análisis previo al partido gira en torno a cómo frenarte. La presión no disminuye, se multiplica. Y aquí entra un elemento clave, la gestión del desgaste, no solo físico, sino emocional. El discurso del técnico puede perder frescura si no se renueva. El grupo puede caer en automatismos previsibles si no se actualiza. El cuerpo técnico debe estar un paso adelante constantemente. Eso implica estudiar tendencias, adaptarse a nuevos perfiles de rivales y mantener competencia interna real. La competencia interna es fundamental. Cuando un jugador siente que su lugar es intocable, baja intensidad inconscientemente. Cuando sabe que hay alguien listo para ocupar su puesto, mantiene foco. Toluca ha hablado de planificación preventiva. Eso significa que, incluso en posiciones sólidas, buscan alternativas. No esperan a que el problema explote para reaccionar. También está el componente económico. Un club ganador genera ingresos, pero también incrementa expectativas de inversión. La afición quiere refuerzos de renombre. Los medios exigen fichajes que confirmen ambición. La directiva debe encontrar equilibrio entre responsabilidad financiera y competitividad deportiva. Porque gastar no garantiza títulos, pero dejar de invertir sí puede significar retroceso. Otro punto relevante es la relación con la selección nacional. La concentración larga de jugadores clave afecta planificación de liguilla. Mohamed fue claro en su postura. La directiva fue diplomática pero honesta, claro que afecta. Este conflicto no desaparecerá pronto. El Mundial en casa intensifica decisiones. Los clubes necesitan equilibrio competitivo. La federación necesita preparación óptima. Este tipo de tensiones revela algo más profundo. El fútbol mexicano aún está buscando un modelo de coordinación real entre intereses comerciales y deportivos. Toluca participa activamente en esas conversaciones. No es un espectador pasivo. Eso también habla de madurez institucional. Si ampliamos la mirada, hay un tema estructural que sigue generando debate: la competitividad real de la Liga MX. Algunos sostienen que la ausencia de ascenso y descenso reduce presión competitiva en ciertos clubes. Otros creen que la estabilidad financiera es prioritaria.
La postura expuesta por representantes de Toluca fue clara: el problema principal está en la formación juvenil,